En el sexto día de la semana vamos a hacer un resumen de lo que ha sido nuestro estudio durante estos días. En la lección número 10 hemos considerado nuestra misión en favor de los no alcanzados, su primera parte. Todavía la próxima semana vamos a estudiar una segunda parte a fin de saber cómo podemos llegar a esos más de 7,400 grupos que no han sido alcanzados en el mundo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio de la semana. Son 7,400 grupos, no personas, sino grupos de personas. Imagínense los millones y millones de personas que eso significará, considerando que tenemos más de 8,000 millones de habitantes en este planeta. Tenemos una gran tarea, por eso es que al final la obra solo la puede realizar el Señor, pero nosotros somos instrumentos en sus manos para que esta obra se realice. Así que necesitamos ponernos manos a la obra. Hoy quiero leer una cita que aparece en el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, porque es el resumen de lo que hemos estudiado durante todos estos días. Espero que al estudiar durante esta semana nos hayamos vuelto más conscientes de cómo estamos en cuanto a nuestra relación con la comunidad y, dando un paso más, cómo estamos en nuestra relación con aquellos que tienen trasfondos diferentes al nuestro. Porque no es lo mismo tratar de ayudar a una persona que tiene un trasfondo cristiano y que tal vez más o menos practique el cristianismo y que lo único que queremos es que pueda conocer un poco más de la verdad de Jesús. No es lo mismo eso que hablarle a alguien que no tiene un trasfondo cristiano o que ha renunciado incluso a ese trasfondo por creerlo obsoleto o etcétera. Cualquier idea que se le ocurra a esta persona, con las ideas posmodernas que hay hoy en día, con esas ideas sincretistas de que al final no importa la religión, todo lo que importa es buscar a Dios. ¿Cómo ayudar a estas personas que tienen ya esos trasfondos, que no ven la necesidad de explorar, profundizar, conocer más de la verdad de Dios? ¿Cómo hacerlo? Entonces espero que nos hayamos vuelto un poco más sensibles. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude con el resumen de esta semana. Querido Padre, hemos aprendido mucho sin duda alguna y necesitamos que tu Espíritu Santo haga que lo que hemos aprendido se vuelva una realidad en nuestro diario vivir. No queremos simplemente llenarnos de una técnica para tratar de convencer a medio mundo. No se trata de eso, tú no quieres eso. Tú quieres que nuestro carácter sea transformado de tal manera que se convierta en un carácter atractivo, como el carácter de Jesús. Porque lo que quieres es reproducir el carácter de Jesús en nuestra vida. Danos la humildad para reconocer nuestras faltas, nuestras necesidades, a fin de poder acercarnos a los demás con ese sentido de humildad. Lo pedimos en Jesús. Amén. La cita que vamos a leer hoy para hacer el resumen, porque considero definitivamente este es el resumen de la lección, dice lo siguiente: las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que lo rodeaba, como los traza la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Es decir, Elena de White, haciendo una valoración inspirada por Dios, claro está, una valoración de lo que sucede en Hechos 17, dice que eso que sucedió ahí fue una victoria. Ahí mismo en el corazón del paganismo fue una victoria en favor del cristianismo. Pero ahora sigamos leyendo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Ya haré un comentario sobre eso. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero,
que era desconocido para ellos. Qué tremenda esta cita de Elena de White. Noten, vuelvo a repetir esto. La pluma inspirada por Dios en la persona de Elena de White hace una valoración. Y la valoración es que lo que hizo Pablo en Hechos 17 fue una victoria en favor del cristianismo. Algunos predicadores tratan de meterle sus ideas a estas cosas y ya he escuchado a gente decir, es que ese método no funcionó. Bueno, aquí dice que sí funcionó, ¿sí? Y lo vemos claramente. Claro, siempre habrá los tres grupos de personas que estudiamos ayer recientemente, ¿no? Los que no aceptan y se burlan, los que quieren escuchar un poquito más y los que creen. Esos grupos de personas siempre van a existir. Pero Elena de White nos dice que fue una victoria ganada en favor del cristianismo. ¿Cómo se ganó esta victoria? Porque Pablo, con un tacto nacido del amor divino, les pudo presentar al Dios verdadero. Me gusta que Elena de White hace una mención sobre Sócrates. ¿Saben por qué? Sin duda alguna Dios estaba guiando estas palabras mientras escribía el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo fue acusado, bueno, voy a decirlo quizás no acusado, pero fue presentado al Areópago porque querían saber qué dioses extraños estaba predicando. Le preocupó a la gente que Pablo estuviera queriendo desviar a la juventud y a todo el mundo de los dioses tradicionales que ellos habían tenido. Eso es lo que le preocupó y por eso lo llamaron al Areópago y le dieron la oportunidad de expresarse para saber qué es lo que quería decir. Es muy curioso el paralelo con el filósofo Sócrates, que por cierto, Sócrates ha moldeado en gran medida el pensamiento moderno occidental, gracias a que sus palabras fueron transmitidas por Platón y luego un discípulo de Platón, Aristóteles, tomó algunas ideas, claro, no iba a favor propiamente de Platón y Sócrates, Aristóteles, pero le dieron forma al pensamiento occidental moderno, a nuestro marco de referencia, ¿sí? La forma en que pensamos tiene mucho que ver con lo que hicieron los griegos, con Sócrates, Platón, Aristóteles y la cultura griega en general. Es más, eso estaba profetizado allá en Daniel capítulo 7, pero eso es otro tema. Ahora, el punto aquí es que cuando Sócrates fue llevado ante los jueces de la ciudad, Sócrates se mostró todo lo contrario de Pablo, se mostró hasta cierto punto desafiante. Quienes han leído los diálogos platónicos o diálogos socráticos, que se le llama también, van a notar esto. Si bien es cierto, resulta muy curiosa la forma en que Sócrates intenta rebatir las acusaciones, detrás de sus argumentos siempre va un ataque contra la persona o el juez que lo está cuestionando en ese momento. Siempre hay cierta vuelta, ¿no? Es decir, bueno, tú me estás acusando de esto, pues ahora volvamos y veamos quién es el que debería estar acusado. Es decir, hay cierta retórica que tiende a el conflicto. Es más, las ideas de Sócrates plasmadas en los diálogos socráticos escritos por Platón tienden mucho a la polémica. Ustedes lo van a notar, quienes han leído los diálogos socráticos van a descubrir esto. Hay un poco de polémica, porque le interesaba a Sócrates. Él decía que esa era la forma de poder extraer las ideas, de hacer parir las ideas, decía él. Ahora, Pablo, contrario a eso, buscando tender puentes, les ayuda a ver un poco más allá, sin ponerse a criticar a sus dioses, sin ponerse a criticar a los grandes hombres, sin ponerse a criticar su literatura. No, toma lo que puede de los elementos que tiene para poder construir un puente sobre el cual presentar al verdadero Dios. Eso es lo que vemos en esta cita. Vean lo que dice, porque esto es bastante curioso. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si él se ponía a hablar, miren, esa Atena, ese Zeus, ese Poseidón que ustedes tienen, si esos no valen para nada, no sirven de nada, son pura ficción. Si él se hubiera puesto en un tono más o menos confrontativo,
no hubiera encontrado la manera de llegar siquiera al Areópago. No lo hubieran invitado al Areópago. No hubiera llegado ahí. O si hubiera llegado en otros términos, acusado y sin posibilidades de defensa en realidad. Es tremendo, ¿no? Es tremenda la lección, pero quiero volver a enfatizar esta parte de esta cita. Con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Por eso vimos el discurso del apóstol Pablo esta semana. Y notamos cómo poco a poco los fue llevando hasta confrontarlos. Porque tal vez a veces podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo no se quedó simplemente con, y cuando ustedes quieran encontrar a Dios, solo estiren las manos y lo van a tocar porque Dios está ahí cerca de ustedes? Hasta ahí podría haber quedado el mensaje. Que yo entiendo, ese es uno de los problemas con los que a veces lidiamos hoy en día. Tendemos a dejar el mensaje a medias. Es verdad, lo entiendo y no estoy haciendo una crítica en este sentido, ni tampoco estoy a favor de aquellos que se van al otro extremo. Pero algunos están en el extremo de solo predicar del amor y dejar el mensaje ahí, sin ayudarle a las personas a ver su responsabilidad, y otros, reaccionando a esto, se van al extremo de decir, bueno, entonces hay que predicar solo sobre lo que se viene, todos los juicios de Dios, y desencarnan todo el mensaje del amor, que es la base. El amor finalmente va a ser la base del mensaje, siempre es la base, porque Dios es amor. Ahora, Pablo podría haberse quedado con Dios los ama, está cerca de ustedes, no necesita nada de ustedes, está cerca, tan cerca que lo pueden tocar, pero Pablo avanza un poco más y los hace reflexionar, les llama al arrepentimiento y les presenta la realidad de que un día vamos a dar cuenta a Dios. Se podría decir que cruzó la línea, ¿verdad? Algo de lo que ya hablábamos ayer. No dejó de presentar todo el Evangelio. Necesitamos aprender a hacerlo con tacto, pero necesitamos también hacerlo como lo hizo Pablo. Presentar todas las verdades de Dios, no desde un espíritu de superioridad, sino con un espíritu de amor, un espíritu de camaradería, un espíritu de ayuda. No estamos presentándole el mensaje a alguien para demostrarle cuánto sabemos nosotros de historia, de filosofía, de simbología bíblica, de apocalíptica bíblica. No, el propósito no es demostrarle cuánto sabemos de eso. El propósito es mostrarle que todo lo que Dios nos ha revelado es porque nos ama y porque quiere que nosotros tomemos una decisión. Al final, nosotros debemos preguntarnos, ¿estuvo bien lo que hizo el apóstol Pablo? Mi respuesta, mi opinión es que sí, porque es la única manera de descubrir las tres tipos de respuestas que vamos a encontrar. Algunos van a rechazar, otros van a requerir un poco más de tiempo antes de decidir si rechazan o aceptan, y otros van a aceptar, pero necesitan esa oportunidad de escuchar todo el mensaje. Ahora, cuando decimos escuchar todo el mensaje, cuidado con creer que es lo que usted piensa o lo que yo pienso que es todo el mensaje. Todo el mensaje se encuentra en la palabra de Dios. Y vimos cómo el apóstol Pablo de manera magistral presentó al Dios creador, como creador del sábado también, como alguien cercano, justificación por la fe, que no necesita nada de nosotros, pero nos da sus dones, como alguien que es el juez de toda la tierra, y como alguien con el poder para resucitar de los muertos a aquellos que creen en Él. Les presentó lo básico que necesitaban saber en ese momento. Y eso fue una victoria para el cristianismo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Podemos cosechar victorias también ahí donde nos parezca que sea más difícil, pero para eso necesitamos hacerlo con el método de Cristo. Y Pablo, de una manera práctica, nos ha mostrado esta semana cómo se hace esto con el método de Cristo para llegar a personas que incluso tienen un trasfondo que no tiene nada que ver con nosotros. Es el caso de Pablo. Habla con personas que no creían en el Pentateuco, no creían en la ley, en la ley y los profetas, que tenían toda su mitología, pensaban que su mitología estaba bien, vivían su mitología con todos los rituales
degradantes que eso significaba. Y sin embargo, Pablo logra llegar al corazón del paganismo y ganar una victoria para Jesús. Tal vez deberíamos volver a leer este relato de manera personal, pidiéndole al Señor sabiduría, porque tal vez nos toca hablar con alguien que tiene un trasfondo religioso, un trasfondo cultural, un trasfondo ideológico diferente del nuestro y necesita ser alcanzado para Jesús, pero debemos aprender a hacerlo como Jesús lo haría. Que Dios nos ayude y que esta semana sea una semana victoriosa en esto. Pidamos sabiduría a Dios, pidamos que abra nuestros ojos para saber cómo tender puentes y cómo ayudar a los demás, para que conozcan a Jesús, para que conozcan el Evangelio eterno. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque en tu palabra, porque has tenido misericordia de nosotros, nos muestras cómo podemos ayudar a aquel que aunque no crea en lo que yo creo y que no tenga ninguna idea de la que yo tengo, pueda escuchar tu voz. Ayúdanos para que podamos tender esos puentes que permitan que escuchen tu voz. Danos esa sabiduría, Padre, lo necesitamos. Y ayúdanos a contacto, nacido del amor divino, presentar a Jesús, exaltar a Jesús y mostrar que en Jesús tenemos asegurada nuestra salvación, pero que necesitamos tomar una decisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.